Muy buen día. Hoy no vamos a salir en Facebook a las 9 de la mañana porque Facebook ha cambiado la configuración de grabar y entonces nos ha complicado un poco eso porque sin previo aviso la configuración la cambian, ellos son los dueños de la plataforma y hay que hacerlo como ellos digan para un buen vivir. Así que hoy estamos grabando en vivo, pero no en Facebook, sino que más adelante lo salvaremos, lo enviaremos por los respectivas plataformas como YouTube, Facebook, Twitter y las demás plataformas como TikTok, Instagram, que son de cortometraje, y Telegram. Pues nada, adelante, te estamos grabando de todas maneras y quisiéramos ir a observar y lamentar los acontecimientos que han sucedido en la nación fruto de acontecimientos meteorológicos anunciados de más de 15 días. Y es insólito que haya sucedido la situación lamentable por la que hoy estamos atravesando por falta de previsión, por falta de seguimiento, por falta de interés para enfrentar los problemas cuando se avisan de ellos. Bueno, pues es la segunda vez que sucede y hemos estado oyendo de más de 2 semanas atrás al doctor Rubiera, meteorólogo cubano, que tiene un programa en YouTube, Telecaribe, hablar de que estos acontecimientos iban a suceder a partir del viernes en nuestra isla. De Haití no hemos oído nada al respecto, si ha habido o no catástrofe, porque los fenómenos son libres, tienen una conducta libérrima, ¿no? Hoy tú vaticinas que va a ir centro a centro y en 1 hora se desvía, como pasó en México, que en 1 o 2 horas un torbellino que se formó en el mar se convirtió en una tormenta, luego en un huracán y luego alcanzó su nivel destructivo de mayor intensidad, catalogado un huracán de rango 5. Y ya saben la historia, acabó con toda esa región, destruyendo una de las zonas turísticas más importantes de México, que está en Yucatán, concretamente en Acapulco, como le llaman. Y suerte a Dios, como dicen, hay un presidente responsable que desde el inicio ha estado cuerpo con la ciudadanía, resolviendo, encarando todos los problemas y dándole asistencia en todo lo que sea fundamental para preservar la estabilidad de los mexicanos y las mexicanas. Por lo que felicitamos al presidente de México, el mejor presidente del mundo. Y hemos dicho que cuenta con un asistente que se llama Jesús en materia de comunicación, que es el mejor funcionario que él tiene, desde nuestra óptica. Porque él está igualito que como entró. No anda empepilladito y con vaselina y con pendejadita, no. Está por la raya. Está como quiere López Obrador, por la raya. Bueno, y se vaticinó ese meteorólogo cubano de que a partir del viernes iban a estar sucediéndose lluvias desde torrenciales hasta ligeras. Y así ha sucedido. Recuerdo que el penúltimo día él se enfadó mucho con los meteorólogos, que podría llamársele el padre de la meteorología latinoamericana, porque fue formado por Fidel Castro para servirle a Cuba
ya que eso era de vital importancia en la seguridad nacional, tener un meteorólogo científico. Y Fidel contribuyó a formarse ese gran meteorólogo que hoy tiene Cuba. Yo exhorto a todos los dominicanos que se dejen llevar por el meteorólogo cubano, porque aquí lo que buscan es anunciar tormentas, ciclones y huracanes para inquietar a la población y hacerla ir corriendo a los supermercados a comprar y abastecerse cada vez que ellos quieran lograr eso. No sé si en contubernio con los dueños del supermercado, pero es así. Así que se advirtió y no se tomaron las medidas, al contrario, siguió lo que ellos hicieron y lo que saben hacer más en todo el país, ya que lo impulsaron a raíz de la pandemia, queriendo impregnar de desasosiego al gobierno del presidente Medina con los teteos que hacía el PRM, y que hoy eso se ha generalizado y se ha fortalecido porque lo dirige el bajo mundo, los teteos, donde hay bebidas alcohólicas gratis, drogas, hay músicas descompuestas, hay de todo, y grandes barriadas se lanzaron a hacer teteo, inducida por toda esta anarquía social que está imperando hoy día, que viene siendo impulsada desde cuando eran oposición. Así que no puede llamar a engaño a la población y llevarla a engañarlas, queriendo decir que acontecimientos que se suceden por grandes torrenciales de lluvia son por culpa o por obras más realizadas por antiguos gobiernos. No, hombre, si aquí vaticinamos ahí en la ampliación que están haciendo en la autopista Duarte, que quieren hacerle a ver a la nación entera que están construyendo una gran autopista nueva, por un aguacerito que cayó, ahí ya andaban los vehículos flotando porque no han hecho toda una ampliación sin drenajes, sin tomar en previsión los asuntos meteorológicos e hidrográficos que inciden en una carretera de alto tránsito como esa. Y le decía yo a un gran amigo, por cierto, el viernes en la noche, ojalá aquí en Santiago esos torrenciales no caigan, porque si caen aquí la carrera entera va a desaparecer con todos los edificios. Por suerte, Dios me oyó. No hubo torrenciales aquí y tenemos ahí la carrera toda destruida. Eso se va destruyendo por parte y se va reconstruyendo inmediatamente para evitar derrumbes de grandes consecuencias como lo que está amenazada hoy día esa avenida, y por falta de previsión y de ser ágil en resolver los problemas, todavía está ahí latente, agudizándose aún más por la construcción de una obra que está haciendo este gobierno. Así que no pueden, bajo ninguna circunstancia, y el meteorólogo, el doctor Rubiera, se enfadó con los meteorólogos que estaban anunciando un gran ciclón, y él les decía, pero ¿de dónde que va a salir el ciclón? Porque no hay ninguna de las condiciones necesarias para que se dé un ciclón. Felicitamos al doctor Rubieras por los análisis que hace y por el sosiego que está transmitiendo a la población para que no se vean estafadas y hacerla ir corriendo a los supermercados a hacer grandes compras y endeudarse cada vez más, porque es con tarjeta de crédito que hacen esas grandes compras, es con una deuda que hacen. Así que lamentamos muchísimo todos los muertos, decenas y decenas y decenas de muertos que han ocasionado esa lluvia por falta de previsión de las autoridades, porque la guerra avisada no mata soldados. Guerra avisada no mata soldados. Bueno, excúsenme que ustedes saben que no, aquí comentamos noticias, pero no es una noticia, es una catástrofe lo que ha sucedido. Y es la segunda, la tercera es la vencida, y la tercera puede ser un gran terremoto. Porque también hemos dicho por aquí, cuando el gobierno no anda por el camino correcto, la naturaleza, hasta la naturaleza se lo cobra. Y aquí desde tormenta, fuego, que han arrasado con barrio entero, con centros de ciudades. Esto está lleno de dificultades de este país. Desde los problemas con los vecinos, porque es una élite que está gobernando.
Y de los vecinos pobres no quieren saberlo, lo extinguen de su área. Le ponen muros para no ver a los pobres. Ay, qué perdidos están, porque dejan a un lado una verdad fundamental que está establecida por el Supremo. Para vivir solo es necesario lo que se necesita, nada más. Y para vivir bien, y que entonces su espíritu se sienta agradecido de Dios, de vivir bien. La riqueza no es lo que da la felicidad, están equivocadas las élites. Bueno, Argentina acaba de decidir un camino incierto. El pueblo sabrá lo que habrá hecho y tendrán consecuencias. Porque algo igual sucedió con Macri, repiten la historia. A la segunda es la vencida. Bueno, esa es la tercera. Vamos a ver qué pasa. Habíamos dicho del presidente Fernández, un gran presidente, pero un presidente apacible, tranquilo, de poco hablar. Bueno, está cobrando su gestión. El pueblo le quitó el apoyo. No supo vender el desastre que hizo Macri en contra del pueblo argentino. Se la está cobrando el pueblo argentino. A él y a los otros. Que anoten los sectores democráticos que creen en el progreso de los pueblos esos acontecimientos para que rectifiquen los que no anden por buen camino. Bien, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que tiene que ver con China. Para eso tenemos que hacer un pequeño recuento de la última intervención que hemos hecho en vivo, que fue transmitida por Facebook en este mes, que ya está por terminar, porque hoy estamos el día, me parece que 23, 24. Hoy estamos a 20 de noviembre, ya el mes está por concluir. Acá, cuando alcancemos 10 días más, termina el mes, para entrar a diciembre. Y habíamos hablado, y tenemos que hacer un pequeño repaso sobre eso para poder abordar el tema que quiero abordar hoy como mis reflexiones, mis percepciones sobre los acontecimientos que se desarrollan en la humanidad. Y habríamos hablado y dicho que las creencias religiosas es mentira, eso no producen guerras. Que lo que producen guerras y los orígenes están como causa las luchas que se van generando en los pueblos, que van alcanzando un nivel de progreso, un nivel de desarrollo, en el que ellos se van fortaleciendo y van creando ejércitos para preservar sus riquezas, sus territorios que van ganando y que lo van sometiendo, que lo van subyugando. Y ahí empiezan a desarrollarse esas grandes naciones que se enriquecen generalmente, como hemos dicho, haciendo negocios, haciendo intercambios, haciendo todas relaciones que tienen que ver con la ciencia, con la cultura, con los sistemas productivos, pero a conveniencia del jefe, del más fuerte. Como sucede hoy con el imperio occidental, que quieren hacer todo a su antojo y que le proporcione a ellos muchas riquezas. Saquear el África, saquear el Asia, impulsar el desasosiegos en las naciones, en fin. Y hemos visto que durante miles de años se han desarrollado imperios. Los sumerios, los asirios, los
los babilónicos, los egipcios babilónicos, el griego, el romano, el persa, claro, el imperio persa es antes del romano, debo aclararlo. El romano, luego viene el griego, y ahí se suceden los imperios. El imperio griego, primero que el romano. El romano fue uno de los últimos imperios, de los más grandes imperios y de los que más tiempo ha durado. Y el imperio romano, a finales de su grandeza como imperio, se divide en dos. El imperio bizantino, que es oriental, y el imperio occidental. El imperio occidental se destruye a poco tiempo y queda el imperio bizantino, que se discute la hegemonía del mundo con el imperio otomano. Todos estos imperios se hicieron muy ricos, poniéndole condiciones a los pueblos que subyugaban, pero había un pueblo donde tenía una grandeza enorme porque había alcanzado un desarrollo y que nunca se convirtió en un imperio hegemónico, salvo que defender su nación, que es los chinos. Y había alcanzado un desarrollo tal que pusieron en marcha para entonces, miles de años atrás, porque negociaron con todos los chinos mediante la ruta de la seda, que recorría China entera, atravesaba un desierto y llegaba hasta el corazón de Europa occidental en ese tiempo. Y todos esos imperios hacían grandes negocios con China, le compraban barato a China y se enriquecían vendiéndole caro a su pueblo y a las naciones vecinas a su imperio, como las naciones europeas, las euroasiáticas. Y de esa manera alcanzaron grandes riquezas. Sobre todo el imperio romano, Alejandro el Grande alcanzó grandes riquezas saqueando la India, haciendo todo tipo de transacciones con los chinos y vendiéndole caros. Y ustedes veían toda esa grandeza en los monumentos, en los palacios, de cómo vivían esas élites, de esas claques imperiales. Y de esa manera entonces es que se hacían grandes, arrebatándole la producción, imponiendo las reglas del juego. Y los chinos, que siempre han sido muy astutos en los negocios, su objetivo es vender, aunque muchas veces pierdan, pero que cuando ganen empatan y le produce bienestar a su pueblo. Por ahí anda el desarrollo de esos imperios que alcanzaron una estabilidad enorme y que subyugaban a las etnias. Por ejemplo, los babilónicos egipcios desterraron a una etnia que de unos lugares montañosos crearon su propia religión y empezó de esa manera miles de años atrás el judaísmo. Vendiendo la idea de que ellos eran el pueblo de Dios y que tenían como misión dominar al mundo y que toda la humanidad iba a ser esclavo de ellos. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Por eso el sionismo, la expansión, el expansionismo, sobre la base del supremacismo, del racismo,
del clasismo, del religiosismo. Y resulta ser, y viene el caso, que para Dios no hay pueblo predilecto. Todos los pueblos del mundo son pueblos de Dios. Así que son unos mentirosos los judíos, y que con la alianza que tienen con el imperio occidental, ese imperio que les mató a ellos alrededor de 2 o 3 millones de creyentes, no 6 millones como han querido venderle al mundo. El de degenerado de Hitler, y que hoy se comportan peor que Hitler. Y luego uno de los imperios, sobre todo el islamista, el imperio persa, lo acoge en su santo seno y lo deja desarrollarse económicamente, aún su creencia. Y esto es importante que se sepa, porque lo que tiene que ver con China es muy interesante, y China ha llegado hoy a un punto de desarrollo en lo social, por la exclusión de la pobreza, en lo cultural, en todo lo que tiene que ver, todas las áreas de las artes y de la belleza que generan la cultura, en lo científico, en su sistema socialista, porque el socialismo es un sistema que genera bienestar a todos los sectores de la población en cuestión. Y el que no entienda su naturaleza y característica, entonces se desvía, como le pasó a la Unión Soviética, por lo que colapsaron, dejaron aflorar la corrupción que el imperio occidental los indujo a corromperse, a esos altos dirigentes, y ya sabemos la historia. Y esa Federación Rusa, hay que decirlo, gracias a un gobernante contemple, con un grado determinado de dedicación y entrega a su pueblo, ha hecho renacer el desarrollo de ese pueblo, de la Federación Rusa. A donde queremos entonces advertir a la población china es de la historia. Cuando colapsa el imperio chino, un imperio que se constituyó en un sistema de gobernanza y que duró y alcanzó su mayor esplendor en el siglo XII. Y a partir de ahí, la intriga, el desasosiego en las comunidades, en la sociedad en sentido general, provocó el derrumbe del imperio. De ahí viene el declive de China, y aún se mantenía, porque los imperios que alcanzan un nivel de desarrollo logran una estabilidad determinada. Y se desarrolla China los acontecimientos atravesando por situaciones que no es deseable por ningún pueblo del mundo. Los imperios occidentales doblegan a China, la someten a un yugo regio, donde ponían y quitaban al que le daba la gana,
donde sometían al pueblo hasta llevarlo a su situación más penosa y alcanzar los niveles más altos en la pobreza, como pueblo nunca haya visto. Y el pueblo chino llegó a un momento que deseaba hasta la muerte de manera colectiva por la ignominia que había sido sometido por los ingleses, por Estados Unidos, por Italia, por Francia, Holanda, Bélgica, hasta Portugal. Lo habían subyugado de manera tal que fruto de la entereza de la intelectualidad china, paren. Un parto doloroso, pero parieron el Partido Comunista Chino y a partir de ahí enrumban a esa nación por un proceso de enfrentamiento contra todos los imperios y todos los poderosos de China hasta alcanzar la victoria en el 1949. A partir de ahí, con una visión histórica de Mao Zedong y ese grupo de intelectuales y dirigentes comunistas que dirigieron el partido, como Zhou Enlai, claro, sin dejar de lado los traidores, como Lin Piao, lo limpiaron, claro, traicionó a Mao Zedong, traicionó al Partido Comunista Chino y quería destruir el proceso que había asumido el pueblo chino para alcanzar mejores niveles de vida. Ahí no nos vamos a meter en las contradicciones internas que se generaron a partir del proceso de desarrollo de la gobernanza que venía desarrollando el Partido Comunista Chino entre sus dirigentes. Claro, las contradicciones producían chispa, la chispa producía luz y de la luz el camino a seguir para alcanzar niveles de desarrollo de ese pueblo conducido, dirigido bajo las concepciones ideológicas que logró impregnar en el Partido Comunista el presidente Mao Zedong o Mao Zedong. Claro, a su lado cientos y cientos, miles de dirigentes con capacidades enormes para conducir. A la hora de morir Mao Zedong, ese pueblo, por el sendero de continuar con la visión histórica que se ha dado al Partido Comunista de desarrollar un socialismo al estilo chino para proporcionar bienestar y grandeza a esa nación. Lo han logrado hoy día la nación más rica del mundo. Solo millonarios tienen la misma cantidad de millones de seres humanos que hay en Estados Unidos. Sí, que sobrepasan en cuanto a millonarios, y millonario es el que tiene más de 1 millón, los 350 millones de seres humanos millonarios. Y han alcanzado un nivel bajo la visión histórica que comenzó Mao Zedong en el 1956, la participación tripartita en la construcción del sector económico chino. Y la retomó Deng Xiaoping. Bueno, ahí quiero observar y hago una pequeña reflexión alrededor de una parte importante en cuanto a la gobernanza de acuerdo al presidente Xi Jinping, y reflexionaba yo que para lograr la reforma y la apertura en la nueva época, en la época de mayor esplendor que ha alcanzado China, que es ahora, y que esa nueva época hay que valorar todo el pensamiento a la fecha con los instrumentos
cuánticos con que cuentan ellos, los chinos, es decir, con la ciencia cuántica, hacer una valoración inteligente de todo el pensamiento de sus grandes líderes, y a partir de ahí entonces reflexionó, evaluarlos y el funcionamiento, y evaluar el funcionamiento, y con la evaluación y apegado a los intereses de la población, que le permita trazar el camino en el pensamiento y dejar atrás todo lo viejo, incluyendo el pensamiento, que solo sirva de guía. Porque apegado al tensiopinismo, porque el presidente Xi Jinping es un gran admirador de Deng Xiaoping, que adversó en su momento el pensamiento de Mao Zedong, pero que bien, al ser un proceso democrático de debate de las ideas, hasta la muerte de Mao Zedong se imponía el pensamiento de Mao Zedong. Y en la parte del desarrollo económico, donde entra Deng Xiaoping, con gran inteligencia, con gran capacidad y con una gran visión histórica de donde tenía que el pueblo chino tomar la bandera del desarrollo económico como parte de la bandera del Partido Comunista, de que fuera un socialismo al estilo chino y que permitiera el avance de la población en todo el sentido amplio de la palabra. Porque, por lo que la reflexión que hago, que hay que con la cuántica valorar todo, sacar conclusiones, consultarla con el pueblo y enrumbarse por nuevos objetivos a alcanzar con métodos de seguimiento eficaces, de forma tal que nadie pueda desviar el camino que ha elegido China de desarrollarse y contribuir a desarrollar todas las naciones del mundo. Espero pudiera yo haber logrado externar mis reflexiones que se entiendan, es decir, con la ciencia, valorar todo lo sucedido y a partir de ahí dejar atrás todo lo que no tenga que ver con métodos eficaces de evaluación permanente de los dirigentes, de la producción, del avance, de si está alcanzando el pueblo los niveles conducidos por el Partido Comunista Chino. Porque si el Partido Comunista Chino se descuida, y es ahí queremos observar que todas las naciones que se hicieron muy ricas en el desarrollo imperial de los tiempos, siempre se enriquecían con China, siempre. Y siempre China se convirtió en la nación codiciada de esos imperios, pero que por el poderío alcanzado por China se tenían que limitar a hacer negocios con China de manera ventajosa, porque China necesitaba producir dinero. Y entonces la necesidad llevaba a China a hacer los negocios sin importar si se beneficiaba o no, ya que lo importante era vender, no importa si barato o caro, pero vender. Y los imperios se aprovechaban de esos precios, hacían grandes fortunas. Y de ahí entonces es que
pasamos a ver la situación que hoy atraviesa China. Y de ahí decimos que mientras exista Taiwán, existe el Kuomintang, enemigo ideológico de China. Y ese enemigo ideológico de China siempre ha sido un alfil del imperio occidental, siempre. Recuerden a Chiang Kai-shek, cómo traicionó a China, cómo traicionó a Mao Zedong, cómo se adhirió a los intereses imperiales de Occidente, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Italia, de Bélgica, de Holanda. Y del que tenía a Macao, de Portugal. Y ese es un peligro latente que existe. Y no pueden descuidarse porque en lo cruzado no se puede creer. El cruzado firma un documento contigo hoy y mañana lo desconoce y te manda a diseminar por todo el país una bacteria para quebrar la producción agrícola, para que germinen enfermedades nunca vistas y tu pueblo sea diezmado. No pueden descuidarse. Nada, no. El descuido es la quiebra. Por eso consiste el peligro latente en que los grandes capitalistas taiwaneses, aliados con los grandes capitalistas de hoy día chino, de la China comunista, de la China continental, con Occidente hagan una alianza con el objetivo de destruir el Partido Comunista Chino. Y ellos dividirse a China como siempre lo han apetecido, de igual manera como lo han apetecido desde tiempos inmemoriales, de distribuirse por pedacitos a Rusia. ¡Ja! ¡Qué locos están! La China continental y el Partido Comunista Chino y la estabilidad de China, si se descuidan, estará en peligro. Muestra latente la conducta de dominación de los cruzados de siempre. Es que los Estados Unidos se han distanciado del acuerdo que en el 70 lograron hacer con China, firmando un documento donde reconocen la China continental como única China en el mundo y sus vecindades propias de ellas, sus territorios vecinos, sus islas vecinas. Y han estado desconociendo su propia constitución, violando su propia constitución, porque está establecido en la constitución el respeto a los documentos que se firman y que generen estabilidad y sosiego al pueblo norteamericano. Y eso no genera ni estabilidad en el pueblo norteamericano, ni genera sosiego, ni genera beneficios a la población, sino que le imponen grandes sacrificios al pueblo norteamericano y pérdida de su poder adquisitivo y de su influencia en el mundo por malas políticas internacionales, desconociendo sus propios tratados. Y eso habló mucho Chomsky, ese gran filósofo norteamericano, ha hablado de eso en toda su vertiente. Y están tratando de desconocer los acuerdos firmados en 1970, reconociendo a la China como única nación en el mundo que puede representar los intereses chinos. Igual como quisieron desconocer en el 1940 y tanto los logros que había alcanzado China después de la Segunda Guerra Mundial, porque en la primera quisieron desconocer el triunfo de Occidente sobre Alemania y Japón y quisieron darle a Japón una parte de China. Y el pueblo se sublevó, porque eso es el pueblo chino. De ahí comienza
partir de 1919, cuando se funda en el 1921 el Partido Comunista, la grandeza de ese pueblo de lograr, bajo grandes sacrificios, con la oferta de millones y millones de muertos para alcanzar el bienestar de ese pueblo, y que hoy lo están logrando. No pueden descuidarse. Los cruzados siempre quieren desconocer la realidad de una sola China, pretendiendo además acercarla militarmente y tratar de bloquear el desarrollo indetenible de esa gran nación. Y de ahí sugerimos modernizar cada vez más, acorde a los tiempos modernos, hacer alianza con el pensamiento de los fundadores del Partido Comunista Chino y los nuevos líderes del Partido Comunista Chino, encabezado por Xi Jinping, y con un paso adelante, vislumbrar todos los peligros que los nuevos tiempos que se vienen encima de China, que se ciernen a China, enfrentarlos con determinación y así preservar el futuro luminoso que debe alcanzar la humanidad. Seguir impulsando la franja y la ruta. Seguir consolidando el pensamiento de los grandes ideólogos chinos. Construir una nueva visión basándose en el estudio de todo ese pensamiento chino desde los orígenes, con la inteligencia artificial que ellos han logrado alcanzar, la cuántica, sacar conclusiones y enrumbar a China por los mejores caminos, por los nuevos caminos, que es consolidar su desarrollo, consolidar el progreso, consolidar, extirpar las desigualdades, consolidar que su población viva en paz y viva armoniosamente en todos sus territorios, y que sigan contribuyendo al avance, al progreso de todos los pueblos del planeta, y la humanidad viva un periodo de paz. Y por eso, ojo visor, mucho cuidado, no descuidarse. El que se duerme se lo lleva a la corriente. El que se confía lo limpian. Por eso, el soldado que se le avisa una guerra, es difícil destruirlo. El soldado que se descuidó con una guerra avisada, lo matan. Por eso el refrán es claro: guerra avisada no mata soldado. Aquí lamentablemente murieron, con estas llovinas que cayeron, decenas, por muchas, con que 3 decenas es mucho, 4 decenas es bastante. Y a partir de ahí es una locura, por falta de previsión, lo que han provocado la lluvia del viernes acá en nuestra isla, sobre todo en nuestro país, porque desde Haití no tenemos noticia. Así que nosotros esperamos que el pueblo chino alcance niveles de desarrollo que contribuyan a la estabilidad del mundo, pero no deben descuidarse. Tienen que dejar atrás todo el pensamiento que ha habido y con la cuántica alcanzar los nuevos métodos que habrán de poner en marcha para satisfacer las necesidades de ese pueblo, para darse cuenta cuando está el peligro a la puerta, para tener todos los instrumentos necesarios y eliminar el peligro y misericordiamente, y seguir hacia adelante con el objetivo de desarrollar la franja y la ruta de las grandes caravanas que como experiencia tienen de sobra, hacían en el desarrollo de los comercios para apoyar a naciones del mundo hacia el progreso y el desarrollo de ellas. No se descuiden,
No crean en los cruzados, que hoy firman un papel con ustedes y mañana lo deshacen. Firmeza, inteligencia, valentía. Valentía para impulsar el desarrollo en materia de cooperación con todos los pueblos del mundo. Nos veremos próximamente. En lo adelante seguiremos colocando de las reflexiones que hemos hecho durante el tiempo que venimos realizándolas. Y ya entrando en diciembre, recuerden que debemos siempre tener presente las dificultades como las que han sucedido. Y que si permitimos que siga el desasosiego con los teteos que se vienen haciendo desde hace mucho, desde la Marcha Verde, ahí empieza a colocarse en el corazón de la población la necesidad de perturbarla, comprometiéndola con acciones indebidas moralmente, y que hoy la han asumido como algo bueno. Que medidas de atropello a el buen desenvolvimiento de la nación vienen contribuyendo al deterioro económico, como el conflicto con Haití, por falta de una visión diplomática correcta, con el cierre de la frontera que ha provocado cientos y cientos de quiebras en comerciantes, productores agrícolas, productores de productos en el área de los domésticos, y que viene generando dificultades enormes. Las catástrofes que afectan permanentemente por las malas acciones del gobierno. Véanse y denle seguimiento a lo que ha pasado en Argentina y verán el sufrimiento a que va a ser sometido ese pueblo. Porque solo las élites podrán vivir en Argentina como solo las élites pueden vivir hoy día aquí. ¿O tú quieres seguir viviendo así? Nos vemos muy pronto.